Hoy continuamos nuestro estudio. Bueno, hemos estado estudiando el Sermón del Monte de manera secuencial, verso a verso, y hoy continuamos con nuestro estudio del sermón. Hablamos la semana pasada que hemos iniciado una sección nueva y los primeros 18 versos del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en estos primeros 18 versos, el Señor nos presenta tres aspectos de la vida, de la expresión religiosa de la vida del creyente. Lo hablamos la semana pasada. El primero es la caridad, que fue lo que estudiamos el domingo anterior. El segundo es la oración. El tercero es el ayuno. Tres aspectos de la vida religiosa, aspectos de la vida religiosa del creyente. Dijimos también que la caridad es expresada por nosotros, de parte nuestra hacia los demás, pero la oración es dirigida obviamente hacia el Señor y el ayuno es algo que hacemos interiormente en nosotros mismos, o sea que hay una diferenciación ahí también. El tema de hoy es la oración. Es el componente de nuestra vida espiritual mediante el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Es un tema absolutamente importante, los motivo a que pongan mucha atención. El pasaje de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Mateo 6, versos 5 al 8, como es nuestra costumbre, vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Les doy un instante, tienen ustedes Biblias ahí enfrente, si quieren tomar una Biblia y seguir la lectura conmigo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 8. Dice el Señor: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Es palabra de Dios, podemos tomar asiento. Así como la semana pasada vimos que el Señor hace un énfasis en la importancia de la sinceridad del corazón a la hora de hacer obras de caridad, en el texto de hoy veremos algo muy similar, pero con respecto a la oración. El Señor hace nuevamente alusión a los hipócritas. Hablamos la semana pasada que tiene que ver con un actor. La palabra hipócrita tiene que ver con, en el idioma original, hacía referencia a un actor que usaba una máscara que de una manera hacía que el rol que estaba representando se viera exagerado. Esa es la idea detrás de la palabra hipócrita. Y argumentamos que los fariseos hacían estas obras de caridad justamente para ser vistos por los demás. O sea que eran actores, fue lo que dijimos, actores, personas que de una manera hipócrita hacían obras para impresionar a la gente. Esa actitud de corazón es la que vemos reflejada nuevamente hoy, en esta mañana, en el texto de hoy, el primer verso de nuestro texto, el verso 5, lo leo nuevamente, dice el Señor Jesucristo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Así como hacer obras de caridad con una motivación incorrecta es algo desagradable al Señor, lo mismo ocurre con la oración. De manera general, la oración es vista como algo positivo. Si usted ve a alguien orando, usted piensa, bueno, esta persona es una persona espiritual, es una persona que tiene celo por las cosas de Dios, es una persona que hace de repente lo que otros no hacen, busca comunicarse con Dios. O sea que externamente la oración es un
es un símbolo, es algo que se percibe externamente como un signo de espiritualidad. O sea que de manera general podemos decir eso, que la persona que ora tiene algún tipo de interés por las cosas espirituales. Ahora bien, para los judíos en tiempos de Jesús, la oración era una práctica común. Sin embargo, y de manera desafortunada, así como otros aspectos de la vida de Israel habían sido influenciados de manera negativa por la enseñanza de los maestros de la ley, la oración no había escapado de esta situación. Para muchas personas la oración era simplemente un ritual. Las palabras y las formas de las oraciones estaban preestablecidas. Y básicamente lo que hacían las personas era recitar unas palabras. También interesantemente estas oraciones se limitaban a tiempos específicos. Y no eran en general una respuesta a una necesidad espiritual, a una necesidad de buscar de Dios. Era para muchos simplemente una acción más que muchos de los fariseos específicamente llevaban a cabo como parte de sus muchos rituales. O sea, era un rito. La oración era un rito para la gran mayoría. No podemos decir que para todos, pero para la mayoría. Uno de estos rituales era el Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei. Era un grupo de 18 oraciones. 18 oraciones que los judíos recitaban 3 veces por día. Por lo general, a las 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Entonces, los judíos más devotos, donde estuviesen, cuando llegaba la hora y el momento de orar, paraban, hacían su oración y seguían con su camino. No podemos decir que todas las personas lo hacían de una manera hipócrita, no podemos decirlo, pero sí podemos decir que por lo menos los fariseos sí lo hacían de una manera hipócrita para impresionar a los demás. Esa es la clave aquí, impresionar a las otras personas. Dice el Señor en nuestro verso que a los hipócritas les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Entonces es importante entender varias cosas. Número 1, el Señor no condena orar de pie. No significa que si oramos de pie estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. De hecho, en tiempos del Nuevo Testamento, orar de pie era una práctica común. O sea, que no es lo que el Señor está criticando o está juzgando. Tampoco el Señor condena el orar en las sinagogas o ni siquiera en las calles. ¿Por qué? Porque esto era también práctica común de los judíos, como lo acabamos de decir. Tampoco necesariamente el Señor está prohibiendo orar en público. Porque sabemos que el propio Señor oró en público, ¿cierto? Muchas veces, voy a darles unos breves ejemplos. Antes de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en ambas ocasiones el Señor Jesucristo oró en frente de grandes multitudes. Leemos en Mateo 14, 19, dice la Biblia, y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. O sea que ninguna de estas cosas externas son las que el Señor está condenando. El Señor condena la intención o se enfoca en la intención del corazón y condena la intención de corazón equivocada. Ese orar para ser vistos por los hombres es justamente lo que el Señor critica, lo que el Señor condena. La palabra calles en este verso 5 es la traducción de la palabra griega plateia. Y plateia es una vía principal, no es una calle cualquiera, es una vía principal, una calle mayor. Y el Señor está implicando con esto que los fariseos hipócritas lo que hacían era, imagínense esto, piensen esto. Va a ser el mediodía, ya va a llegar la hora de orar, me voy a una calle principal para que cuando sea la hora de orar, la mayoría de las personas me vean. Esa era la actitud. Esa era la actitud. Vamos a buscar llegar en el momento justo
donde hay gente para que cuando llegue la hora en que todo el mundo ora, nosotros estemos allí y todo el mundo nos vea. Eso es hipocresía. También es hipocresía ponerse de pie en la sinagoga para orar con el objetivo de impresionar a la gente alrededor. Y es eso lo que el Señor reprende. Justamente eso. Escucha esto. Es una actitud de corazón que busca utilizar a Dios. Utilizar a Dios para elevar nuestra reputación en frente de los hombres, delante de los hombres. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Lo primero que quiero decirles, hermanos, es imperativo que cuando nosotros oramos, reconozcamos a quién estamos orando. Pensemos en con quién nos estamos comunicando. Porque solamente entonces podemos tener una actitud correcta de corazón ante la oración. Cuando usted y yo oramos, ¿qué hacemos? Nos estamos comunicando, estamos hablando con el Dios eterno. Nos dirigimos al Dios eterno, nos dirigimos al Padre Celestial, nos dirigimos a aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas, el amo y Señor de la creación. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. No debería ser así. Pero si de repente uno se tiene que dirigir a una persona, entre comillas, muy importante, uno se siente diferente, ¿no? Es distinto si usted se va a dirigir quizás, no sé, ante el presidente de una nación, porque es el presidente. Bueno, el Señor es mucho más que cualquier presidente. O sea, lo que quiero decirles con esto es que debe haber una actitud de reverencia y respeto cuando nosotros venimos en oración. Eso es lo primero. Tenemos, antes de orar, pensar y reconocer a quién estamos orando. No podemos perder de vista eso. Pregunto, ¿podemos, ustedes y yo, en nuestro día, podemos caer en este error? Acuérdense que aquí es fácil juzgar, no, esos fariseos es que eran unos hipócritas. Pero hermanos, ¿cómo aplica esto a nosotros? Yo les pregunto, ¿ustedes y yo podemos caer en este error? Y la respuesta es sí, claro que sí, claro que sí. Hay personas que les gusta orar en público. La mayoría de la gente no le gusta orar en público porque le da pena. Pero hay personas que les gusta orar en público. No estoy diciendo que eso sea malo, pero lo invito a hacerse esa pregunta si hay alguien aquí que le gusta orar en público. O sea, que si hay un grupo de personas y de repente dice, vamos a orar, usted es la primera persona que levanta la mano. No es malo, pero le hago esta pregunta. ¿Por qué le gusta orar en público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Escuchen lo que les voy a decir. Pongan atención, hermanos. Satanás no respeta nada, ¿de acuerdo? Y no respeta una práctica tan sagrada como la oración. Él busca interponerse para dañar, para obstaculizar nuestra comunicación con el Señor, incluso durante la oración. Ejemplo perfecto. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, recuerde, estando en soledad, orando y ayunando. O sea, el Señor fue al desierto a ayunar y suponemos, obviamente, a orar también, a buscar comunión con el Padre. ¿Y qué pasó? Satanás viene a tentarlo. Getsemaní. El Señor ora, el Señor está angustiado, sudando sangre, ora 3 veces y aunque usted no lo crea, es muy probable que parte de cuando él dice, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, es muy posible, es mi convicción de hecho, que hasta ese momento Satanás estaba tratando de evitar la cruz. Hasta el último momento. O sea que Satanás estaba
metido en la oración, en ese tiempo de intimidad y de comunión entre el Hijo de Dios y el Padre Celestial. Ahí está Satanás en la mitad tratando de dañar, tratando de interponerse. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: si el Señor Jesús fue objeto de estos ataques, ¿usted cree que usted y yo no? Si el Señor Jesús fue objeto de los ataques del enemigo en tiempos de oración, nosotros también, con mayor razón. Somos mucho más débiles que Él. Seguro que si Él no era débil. Dios, sin embargo, ahí estaba el enemigo. Ahora, hay otro detalle adicional muy importante, una consideración que tenemos que hacernos. El Señor Jesús, escuche esto, el Señor Jesús no tenía pecado. Pero usted y yo sí tenemos pecado. ¿Qué pasa? Que no solamente es la acción de Satanás que se interpone entre nosotros, pero el pecado que está en nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar que esta naturaleza no redimida, lo que llama, o lo que podemos, o sea, lo que es nuestro cuerpo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido? Un día será transformado, un día los muertos serán resucitados, recibirán un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero mientras ese día llegue y mientras no llegue el Señor por su iglesia, aquí tenemos esta misma carne, que es cierto, por dentro somos un nuevo hombre, ya lo vimos en Colosenses, pero por fuera tenemos este viejo cascarón. Hermano, ese cascarón suyo lo acompaña a donde usted vaya. No importa a dónde usted y yo vamos, con nosotros va esta naturaleza no redimida, es decir, nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Escúcheme, cuando usted y yo oramos, ahí está el pecado nuestro. Ahí está el pecado nuestro con nosotros, nuestra naturaleza no redimida. ¿De acuerdo? O sea, no quiero crear confusión. Recuerde, somos un nuevo hombre, sí. Somos una nueva criatura en Cristo, sí. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, sí. Pero hemos ya comprendido que esa es una transformación espiritual. Somos un nuevo hombre interior. Espiritualmente hemos nacido de nuevo, no físicamente todavía. Tenemos todavía una vieja naturaleza que nos acompaña a todo lado, incluyendo cuando usted se pone de rodillas para dirigirse al Señor. Ahí está. ¿Y qué sucede con esto? Hay un pecadillo, no pecadillo, pecadote, para ponerle así sabor. Hay un pecadillo que es muy grave, se llama el orgullo. El orgullo. Todos estamos expuestos al orgullo. Todos podemos en alguna medida caer en orgullo. ¿Qué implicaciones tiene esto entonces con respecto a la oración? Usted puede estar orando y usted cree, o sea, usted puede estar orando, pero usted está enfocado en la gente, no en Dios. Por ejemplo, si usted de repente está orando en público y su mente está enfocada en seleccionar las palabras correctas, vamos a decir esto de esta manera, hermano, eso es un mal síntoma. Es un mal síntoma si nosotros estamos pensando en cómo vamos a hablarnos o a dirigirnos a los demás, cuando estamos realmente hablando con el Señor. Hay una sutileza. Yo no le estoy diciendo que hable de una manera incorrecta. Lo que le estoy diciendo es dónde está el enfoque cuando usted de repente se encuentra orando en público. ¿Está en Dios o está en la gente que lo está escuchando? Si usted está orando y de repente está pensando en el efecto que su oración pueda tener en las otras personas, qué puede pensar la otra persona, qué reacción puede usted tener de la otra persona, hermano, podemos decir que el verdadero recipiente de su oración no es Dios. O sea que es importante que evaluemos nuestras motivaciones al orar. Orar para dar una impresión de espiritualidad, hermanos, eso es justamente lo que el Señor condena en nuestro pasaje de hoy. Justamente eso. Y les quiero decir,
Esto que estamos hablando nos compete a todos, pero a mí me compete de una manera particular. ¿Por qué? Porque todos los domingos que el Señor me permite estar aquí, yo oro en presencia de ustedes. Todos los domingos. Imagínense, y puede pasar que uno esté orando al Señor pensando en qué va a pensar la congregación. Tratar de dirigir algún tipo de atención hacia mí con mi oración. Quiero decirle, eso es algo repugnante. Y le pido al Señor que me libre de algo así. Realmente. Son cosas muy sutiles, son sutilezas. Así como cuando alguien hace una obra de caridad puede pensar que está agradando a Dios y puede no ser así realmente. Igual cuando oramos podemos pensar, estamos agradando a Dios y resulta que de pronto no, si la intención de nuestro corazón no es la correcta. Ahora, hablemos de la otra forma de orar. Usted puede orar en público, pero también puede orar. La mayoría de las veces oramos estando solos. Increíblemente, también podemos orar solos con la motivación equivocada. Por ejemplo, voy a orar porque me toca orar. O sea, voy a orar porque hay que cumplir. Hay que orar. Eso no agrada al Señor, hermanos. Sí, hay que orar, claro, es necesario, pero es necesario para nosotros. La verdadera oración es mucho más que una obligación. Escúcheme, ánimo, no se me duerma. La verdadera oración es una necesidad para el creyente. Lo voy a repetir, una necesidad para el creyente. Nosotros oramos porque necesitamos buscar comunión con nuestro Padre. Por eso oramos. No para que el Señor, no para que tener un cuadernito y decir, ¡pum!, hoy oré y hacer un check. No es eso. Oramos porque comprendemos nuestra necesidad espiritual y anhelamos buscar esa intimidad con el Señor. Y meditar en su poder, en su bondad, en su majestad, en todos los aspectos hermosos de los atributos de Dios. También para presentarle nuestras peticiones. No es malo orar para pedir. Hay personas que dicen, no, a Dios no hay que molestarlo, no hay que pedir tanto. No, el Señor nos dice lo contrario, de hecho. Nos dice que hay que pedir, y después lo veremos brevemente. Alguna vez escuché de alguien decir que la oración es el oxígeno del creyente. Es el oxígeno, o sea, es una parte vital de la vida del creyente. Es parte del hecho de ser un creyente en Cristo. Y tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo pretender usted y yo tener una relación íntima con el Señor si nunca hablamos con Él? O sea, imagínese usted a nivel humano, usted quiere tener una relación íntima con alguien y nunca habla con esa persona, esa intimidad nunca va a llegar. O sea, si usted quiere tener una relación íntima, y me refiero a una relación cercana con una persona, una relación de amistad con una persona, por ejemplo, profunda, usted no puede tener eso si jamás habla con la persona. Entre más comunión, entre más tiempo compartido, mejor posibilidad hay de entablar una relación más profunda. Y lo mismo sucede con el Señor. Ahora, yo no sé, vamos a pensar en ciertas cosas. Yo no sé a usted, para mí la oración, realmente se lo digo, es una necesidad. La oración nos da energía. La oración trae calma a nuestra alma, paz, ¿sí? La oración eleva nuestros pensamientos. ¿Usted ha pensado en eso? Cuando usted y yo oramos, estamos dirigiéndonos al Señor y eso eleva nuestros pensamientos. Estamos pensando en lo más digno que hay, en lo más digno que existe. Profundiza nuestros afectos. Cuando estamos orando, estamos amando al Padre Celestial. En lugar de estar pensando en tantas cosas secundarias, estamos enfocando la atención de nuestro corazón en lo más importante que existe. Orar profundiza nuestro afecto por el Señor. Y orar profundiza nuestro afecto por el prójimo también.
Otra cosa importante, a través de la oración aumenta nuestra conciencia de la divinidad. Cuando nosotros oramos, esta oración nos acerca al corazón de Dios. Y esto nos permite experimentar su amor de una manera muy profunda. Hay oraciones de oración. Y hay tiempos de tiempos. Hay momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero hay momentos de oración en donde literalmente nuestro corazón se quebranta delante de Dios. Hay momentos de oración donde uno no puede contener el llanto, muchas veces por el gozo de estar en la presencia de Él. Todas estas son riquezas que solamente tenemos acceso cuando buscamos del Señor. Y antes de entrar en el verso 6, el siguiente verso, mire lo que dice el Señor al inicio de este verso 5 que acabamos de ver, para redondear lo que acabamos de decir. Él dice, cuando ustedes oren. No dice si ustedes oran, dice cuando ustedes oren. ¿Qué significa? Él espera que oremos. El Señor da por descontado que el creyente ora. Cuando ustedes oren. Es mi convicción que todo creyente ha de orar. Todo creyente. Ciertamente hay gente que ora más que otra gente, pero no concibo un creyente en Cristo que nunca ora. No existe. ¿Por qué? Porque la oración es un distintivo de la vida del creyente. Es parte de la vida del creyente. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que un discípulo de Cristo no tiene comunión con el Padre a través de la oración? ¿Quién se la pasaba orando al Padre permanentemente? El Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos pretender tener comunión con el Padre si nunca hablamos con Él? Si nunca venimos a Él, si nunca buscamos de Él. Hermanos, sin oración, escúcheme, no hay comunión. Sin oración no queda en manifiesto nuestra dependencia de Dios. Cuando usted y yo oramos, parte de lo que mostramos es dependencia de Dios. Venimos porque dependemos, como les dije hace un ratito, venimos porque necesitamos. Cuando usted necesita de algo, usted está mostrando cierta dependencia. Aquí es una dependencia total de Dios. Oramos porque lo necesitamos, por eso oramos. Escúcheme, sin oración, ¿cómo podemos decir que Dios es nuestra primera devoción? ¿Cómo? Si nosotros jamás oramos, ¿cómo podemos afirmar, Señor, tú eres lo más importante para mí, pero nunca hablo contigo? Nunca te busco. Y quizás si nunca te busco es porque realmente no siento ninguna necesidad de ti. Es así, ¿no? Y al final de este verso 5, el Señor nos recuerda, bueno, quien ora para impresionar a los demás ya ha recibido su recompensa. ¿Qué significa? Usted y yo, o si alguna persona ora para impresionar a los demás, ok, de las personas recibe su recompensa. Usted puede lograr a través de oraciones impresionantes impresionar a la gente y ya, hasta ahí llegó. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Del Señor no hay recompensa cuando oramos con una actitud de corazón hipócrita. Verso 6. En el verso 6 vemos lo opuesto. Una actitud sincera de corazón que busca comunión con el Padre. Leamos el verso 6. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuevamente el énfasis está en la actitud del corazón al orar. O sea que en lugar de andar buscando oportunidades de manera activa para impresionar a la gente, en lugar de estar haciendo eso, el Señor dice, busquen tiempo de intimidad con el Padre. ¿Sí? Busquen tiempo de intimidad con el Padre. Repito, no está el Señor condenando orar en público, si se hace con la motivación correcta, pero hemos de buscar momentos, espacios de intimidad con Dios
que solamente son posibles en la soledad. ¿Usted está de acuerdo conmigo, mi querido hermano, que una cosa es orar en público y otra cosa es orar en privado? Cuando nosotros oramos en privado, es un espacio de intimidad con el Señor. Que les quiero decir, cuando oramos en público, si nuestro corazón está en el lugar correcto, podemos incluso pensar que esa misma intimidad la logramos, porque no tiene nada que ver la gente con quien estamos orando al Señor. Pero sí hay algo especial cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros buscamos un tiempo de soledad con el Señor. ¿Quién hacía esto con frecuencia? ¿Quién? Jesús, con mucha frecuencia. La Biblia afirma en repetidas ocasiones que el Señor se apartaba a lugares solitarios para orar. Algunos breves ejemplos. Lucas 5:16. Mire lo que dice Lucas 5:16. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia. No de vez en cuando. Con frecuencia. Justo antes de escoger a sus 12 discípulos, el Señor oró en soledad. Leemos en Lucas 6:12, dice la Biblia. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Muchas veces nosotros, oramos 3 minutos y ya nos cansamos. Aquí la Biblia dice que el Señor pasó toda la noche en oración a Dios. Tras la multiplicación nuevamente de los panes y los peces, en la alimentación de los 5,000, el Señor se apartó a orar. Marcos 6:46 dice, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. O sea que tenemos el ejemplo en el Señor. El Señor Jesucristo oraba a solas, buscaba intimidad con el Padre Celestial. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Ahora, entrar al aposento o al cuarto y cerrar la puerta es más un indicativo de búsqueda de intimidad que de lugar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Que del tipo de lugar. O sea, no está diciendo el Señor que solamente hay que meterse en un cuarto y cerrar la puerta siempre. O sea, porque si es así, ¿qué pasa el que no tiene un cuarto? O no tiene la posibilidad de tener intimidad a solas con el Señor en un cuarto. ¿Qué hace? Jesús oraba a solas en el monte. En el monte no había cuartos. En el monte no había puertas para cerrar. ¿Cuál es el punto? El punto es que debemos ser intencionales en buscar tiempos de soledad con el Señor. Ese es el punto. Ese es el punto. Es en esos tiempos de soledad cuando mejor nos concentramos en el Señor. Son tiempos en los cuales las personas no son una distracción. Si estamos solos, pues no hay distracción. El Señor nos llama, hermanos, a buscar activamente esos espacios. Y ya les dije, lo importante aquí no es el lugar, no es lo más importante. Usted puede estar en su alcoba, usted puede estar en su closet, como dice la hermana, usted puede estar en el patio de su casa. Lo importante es activamente y de manera consciente buscar un espacio para estar a solas con Dios. De eso se trata. En esa intimidad, en ese lugar solitario, ¿qué nos dice el Señor? En el verso dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ok, el Padre está en secreto así como está en público. Sabemos que el Señor está en todo lado. Si usted ora en público, ahí está el Padre. Si usted ora en secreto, ahí está el Padre. Básicamente es lo que quiere decir. Luego dice el verso, el Padre ve en lo secreto. ¿Qué significa? Bueno, que el Padre conoce lo oculto, conoce las intenciones del corazón de aquel a quien se acerca a su trono para dirigirse a él. ¿Sí? El Padre conoce nuestra intención. Si nuestra intención es pura, si nuestra motivación es limpia, la recompensa es maravillosa. Siempre hay recompensa cuando buscamos del Señor. Aquí somos creyentes, me imagino que muchos, la gran mayoría, si no todos. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que usted llega a la presencia de Dios con preocupaciones, con angustias, con temores? Usted ora y de repente
cuando usted termina esa oración, usted es una persona diferente. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Es así? O sea, esto no es algo psicológico. Esto no es pensar positivo. Es la presencia de Dios. Podemos llegar cargados y salir ligeros, pero tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que ser activos buscándolo a Él. ¿Por qué? Hermano, yo le puedo decir esto, yo no tengo pues toda la experiencia del mundo, pero con la poquita que tengo le quiero decir esto. El Señor es el mejor refugio para el alma. El mejor refugio para el alma. En realidad, si nosotros buscamos del Señor, en Él tenemos el mejor consejero, el mejor apoyo, la mejor ayuda. Pero tenemos que buscar, porque si no lo buscamos, ¿cómo vamos a pretender tener una vida de oración profunda y fructífera? Piensen en esto. Ya dijimos que lo primero que tenemos que hacer al orar es reconocer con quién estamos, con quién nos estamos metiendo. Yo le hago esta pregunta, escúcheme, es una pregunta bien sencilla. ¿Usted piensa que una persona que se mete con Dios, que pasa tiempo con Dios, no va a ser afectada positivamente? O sea, ¿usted cree que es posible meterse con el Dios eterno y que nada pase? No, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Yo creo que esta es la parte más interesante del mensaje. Si está un poquito largo, perdóneme, pero escuche. Cuando nosotros oramos, hermanos, ¿usted sabe qué sucede? Cuando una persona ora, un creyente en Cristo ora, entra en el trono de Dios. Esto es bíblico lo que le estoy diciendo. Antiguo Testamento, acuérdese. ¿Quién podía entrar en la presencia de Dios representada por el lugar santísimo? Solamente un hombre, el sumo sacerdote, y solamente una vez por año, no más, no más. Cualquier otra persona que se atreviera a entrar al lugar santísimo moría. Moría. Era una sentencia de muerte. Ahora le voy a leer Hebreos 10, versos 19 al 22. Escuche esto. Dice el autor de Hebreos: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, escuche, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Básicamente, tenemos acceso al lugar santísimo, pero debemos acercarnos con un corazón sincero. Sincero. Luego Hebreos 4:16, escuche. Hermoso, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermano, lo que el sumo sacerdote podía hacer una vez por año, usted y yo lo hacemos cada vez que venimos a la presencia de Dios en oración. Yo no sé si usted comprende lo que eso significa. Yo creo que ninguno de nosotros lo comprende de manera plena. Entramos en el lugar santísimo, en la presencia del mismo Dios, cuando nosotros oramos. Hermanos, les quiero decir esto: orar es fundamental para nuestra vida, es fundamental. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entrar en su presencia todos los días, diariamente. ¿Qué dice Pablo? Oren sin cesar. ¿Usted quiere tener una vida vibrante?
Con esto no le estoy diciendo casa, carro y beca, no. Una vida vibrante espiritualmente hablando. ¿Usted quiere tener una vida llena del gozo de Dios? ¿Usted quiere tener una vida donde haya la sabiduría de Dios? El amor por Dios y por el prójimo. Busque al Señor en oración. Orar transforma y nos recuerda que dependemos completamente de nuestro Dios para absolutamente todo. Entramos al verso 7. Dice el verso 7, el Señor nos dice cómo no debemos orar. En el verso 7 hoy el Señor nos va a decir cómo no debemos orar. En el estudio que iniciamos la semana entrante vamos a mirar cómo sí debemos orar. Pero hoy vamos a ver cómo no debemos orar. Verso 7. Y al orar no usen vanas repeticiones, o en esta traducción, no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hermano, escúcheme, repeticiones sin sentido. Escúcheme para que no malentienda. No significa que no podemos orar diariamente por algo. Si usted ora todos los días por su familia, eso no es una repetición sin sentido. Esa es una oración genuina que usted está siendo persistente en la oración. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la repetición sin sentido? Vamos a ver unos breves ejemplos bíblicos. Primera de Reyes. En Primera de Reyes están los profetas de Baal. No sé si usted se acuerda de este evento. Los profetas de Baal invocando a su Dios y repetían las mismas palabras. Primera de Reyes 18:26. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Escuche, desde la mañana hasta el mediodía diciendo: oh Baal, respóndenos. Oh Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía estos individuos: oh Baal, respóndenos. Eso es repetición sin sentido. Palabras vanas. En Hechos 19, otro ejemplo. Hay una turba en Éfeso. Una turba que estaba tratando de agarrar si podían a Pablo. Pablo no estuvo allí, por eso no le pasó nada. Pero esta turba repetía, dice la Biblia, que repitió por más de 2 horas esta frase: grande es Diana de los Efesios. La diosa Diana. Grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Esos son repeticiones sin sentido. Hay otros ejemplos en nuestro día. Repeticiones mecánicas, sin sentido. Recitar, por ejemplo, una oración de manera mecánica, 50 veces, 20 veces, 30 veces y repetir. Esos son repeticiones sin sentido. Al final del verso, el Señor dice que los gentiles, y aquí está haciendo referencia obviamente a los paganos piensan que sus oraciones serán escuchadas por sus muchas palabras, por su mucha palabrería. Estas repeticiones sin sentido no son nada más que palabrería, no es más. ¿Por qué? Porque están desprovistas de devoción. Están desprovistas de amor por el Señor. Son un ritual hueco, eso es lo que son, un ritual hueco, un recitar de palabras sin ninguna conciencia por la divinidad. Eso es lo que es. Vamos a ver algunos ejemplos, también breves. Ejemplos breves de oraciones breves, algunas, donde no encontramos repeticiones sin sentido. O sea, no es que esté el Señor condenando una oración larga, no. Pero vamos a ver algún par de 2, 3 ejemplos aquí. Mire. Primera de Reyes 3. En Primera de Reyes 3, Salomón había sido ya coronado como rey de Israel. Estaba iniciando su reinado. Se le aparece el Señor en sueños y le dice esto: pide lo que quieras que yo te dé. La respuesta de Salomón es una oración. Escuche. Entonces Salomón le respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti.
Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Eso es una conversación. O sea, el rey Salomón se dirige al Señor con palabras absolutamente normales, absolutamente coherentes. Es un mensaje claro que el rey presenta ante el Señor. No hay palabras huecas, no hay repeticiones sin sentido. En esta conversación vemos un reconocimiento del rey de la soberanía y gracia de Dios, ¿cierto? Y también un reconocimiento de su propia debilidad y dependencia de Dios. O sea que es una oración realmente, es una conversación con Dios. Orar es conversar con Dios. Orar es hablar con Dios. Otro ejemplo en Lucas 18, mucho más breve. Una oración mucho más breve. Acuérdense la historia del fariseo y el publicano que entraron al templo a orar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el fariseo? Hacía una lista de todas sus cosas buenas, de todas sus virtudes, una lista. Pero el publicano se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Esa era la oración. Dios, ten piedad de mí, pecador. Imagínese el escenario. Este es un hombre que reconoce su pecado y ni siquiera se atreve a levantar la mirada al cielo. Y mientras ora, el Señor golpea su pecho en señal de dolor, de un dolor intenso que le causa su propia iniquidad. Aparentemente no tenía más palabras y solo podía decir: Dios, ten piedad de mí, pecador. Quizás las dijo varias veces, pero así las hubiese dicho varias veces, no eran palabras huecas, no eran repeticiones sin sentido. Había un corazón genuinamente dolido y arrepentido detrás de esas palabras. Y finalmente, en Hechos 7, Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo están apedreando, lo están matando. ¿Qué dice? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oración breve, sin repeticiones huecas, sin palabrería, nada de eso. Una breve oración llena de fe y de bondad. Y terminamos nuestro mensaje con el verso 8. Verso 8, por tanto no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Qué dice? No se hagan semejantes a los paganos, que piensan que serán escuchados por mucha palabrería que dicen. Ustedes no necesitan una explosión de palabras. ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque su Padre sabe. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y yo no sé a usted, pero a mí me parece maravilloso saber que el Señor conoce mis peticiones antes de que yo abra la boca. ¿Por qué? Lo sabe todo. Conoce nuestros corazones, conoce nuestras circunstancias, nuestros temores, nuestros dolores, nuestras alegrías. El Señor lo conoce todo. Tiene conocimiento pleno de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. Nada de lo que podamos decirle en oración, Él lo desconoce. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando oramos no lo hacemos para dejarle saber al Señor, para decirle: mira, Señor, como tú no, o sea, te quiero decir que, te quiero informar que esto me está pasando. Olvídese de eso, hermano. Usted y yo no le informamos nada al Señor. No le informamos nada al Señor. No, esa es la razón, esa no es la razón de la oración. ¿Por qué oramos? Y con esto casi termino. Oramos en parte porque a Dios le agrada que sus hijos oren. Que busquemos su presencia, que reconozcamos nuestra necesidad imperiosa de Él. El mismo Padre es quien ha dispuesto que nosotros oremos para agradecerle y también para pedirle. Filipenses 4:6, por nada estén afanados o estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Mateo 7:7, no puede ser más claro. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá.
Primera de Juan 5:14, un verso glorioso. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor nos llama a orar. Claro que nos llama a orar. El Señor ha dispuesto la oración como un mecanismo para que nosotros nos comuniquemos con Él. Y escuche, esto es clave, hermano, esto es clave. La oración es el medio a través del cual el Señor responde a nuestras necesidades. Lo voy a repetir. La oración es el medio a través del cual el Señor responde a nuestras necesidades. Oramos no para informarle. Oramos para presentar nuestro corazón delante de Él, no para informarle nada. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener una vida vibrante de oración, una vida de oración que nos acerque más a Él, que nos ayude a crecer en nuestro amor por Él y que nos ayude también a tener una conciencia profunda de la magnitud de la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Padre Celestial. Que nuestros corazones sean sinceros cada vez que entremos al trono del Dios Santo por medio de la oración. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu santa palabra que siempre nos llena de gracia, de paz. A través de tu palabra obtenemos sabiduría, Señor. Señor, gracias por estas enseñanzas que nos das con respecto a la oración. Nuestra oración es que nos des corazones limpios, puros, que cuando vengamos a ti reconozcamos quién eres tú. Que cuando vengamos a ti no tratemos ni busquemos impresionar absolutamente a nadie, simplemente deseemos buscar tu presencia, derramar nuestros corazones delante de ti. Oramos, Señor, que nos ayudes a ser individuos que oran y una iglesia que ora, porque en la medida en que más busquemos de ti, más semejantes podemos ser al Señor Jesucristo. Me acuerdo de Moisés cuando subía al monte Sinaí, bajaba y el rostro resplandecía porque había estado en la presencia tuya. Señor, que de igual forma y de una manera figurativa haya un resplandor en nuestra vida de tanto buscar tu presencia y que ese resplandor se manifieste en la forma como vivimos, en la forma como tratamos a las personas, en la forma como obramos en esta vida. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo.